SER Podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, no sé si has escuchado esta mañana en el Hoy por Hoy, ese avance que hacemos después de las noticias de las 12, con Ángeles Barceló y con Javier Casal. Sí. Les he preguntado, ¿qué somos nosotros los periodistas? Somos contadores de historias, ¿verdad? Pues venga, toma historia. Hola, mi amor. Estoy en el lugar donde están las células de nuestra hija, de la sangre y del cordón, y lo hemos visto todo, está todo aquí. He visto los 3 tanques en los que están las 4 muestras, 2 de tejido y las 2 de sangre. Y he visto cómo trabajan, lo hacen muy bien. Estoy muy emocionado porque aquí solo hay vida y es muy importante para nosotros. Y yo te quiero mucho. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías para proteger a tu familia? ¿Hasta dónde llegarías para evitar su sufrimiento? Si hubiera una manera de proteger a tu descendencia desde el momento en el que nacen, ¿lo harías? Esto que acabamos de escuchar es el comienzo de Madre Célula, el podcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha, y que cuenta la historia o las historias relacionadas con la quiebra de CryoSafe, que es una empresa de conservación de células madre en Suiza. Esther Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Esther es periodista científica y narradora de este podcast, que es fruto de una investigación de un periodista suizo. ¿Qué te animó a meterte en esta historia? Pues a poner tu voz como narradora. Esta historia, es que es un historión. Es un historión y además a mí me toca muchísimos niveles. Porque yo soy periodista científica, me interesa la investigación, pero también soy madre, entonces me conmovieron mucho las historias de estas personas que querían lo mejor para sus hijos y bueno. La voz que escuchábamos en el comienzo es la de un periodista retirado, de Luis Daniel, que como última oportunidad, ante una enfermedad bastante particular que le afecta, busca donde guardaron en su momento, bueno, tampoco diré cómo termina la historia, pero es conmovedor escuchar, ¿no? Y escuchar incluso cómo hace crónica de su vida, de cómo habla de su vocación, de cómo habla de cómo tuvo que cambiarla y de cómo se va complicando la vida. Yo quería trabajar en el cine, pero me di cuenta que no era guapo y no era un superhéroe. Mi película no iba a ser una película fantástica, sino real. Y las personas que cuentan historias reales suelen ser periodistas. Cuentan lo que ven a su alrededor, cuentan la naturalidad de la vida. A partir de los 18 años comienzo con problemas de azúcar, de diabetes, y eso va afectando a mis defensas. Padezco un cáncer, un tipo de leucemia rara, de la que solo hay 4 casos en España. Desde hace 8 años padezco un cáncer. Y los médicos le dieron una posibilidad a tener en cuenta. La única manera que ellos observan para poder curar una enfermedad o al menos evitar que vaya a más es trabajar con células madre. Bueno, pero hay que concretar un poquito más. Para curar su leucemia no podía simplemente obtener células madre libres de cáncer de un desconocido. Necesitaba células libres de cáncer que su cuerpo aceptara. Células genéticamente muy parecidas a las suyas. Tener un hijo era una posibilidad para salvar su vida. Y por supuesto, algunas personas saldrían corriendo frente a una propuesta como esa. Pero Gloria no. Gloria se quedó a su lado. Porque la enfermedad
en ningún momento es algo determinante en el amor. Si quieres, quieres, y puedes querer a una persona rubia, a una persona con cáncer, a una persona alta, bajita. Puedo estar con una persona sanísima y locamente enamorada de esa persona, pensando un futuro maravilloso con esa persona, y mañana sale y se da un golpe con el coche y fallece. ¿Quién lo sabe? Nos vamos a morir todos. Para sorpresa de Luis Daniel, Gloria también estaba dispuesta a formar una familia. Ambos soñaban con tener una niña. Es una historia absolutamente conmovedora, que insisto, no quiero desarrollar hasta el final para saber cómo termina o cómo se queda en stand-by, pero, en fin, ¿cómo es posible que puedan suceder cosas así? Y lo más en un país que tenemos como paradigma. Ahí estamos. Tantas cosas. Ahí va. Y oye, también mucho mérito porque este podcast se ha hecho por parte de Swiss Info, con lo cual entiendo que ellos están haciendo de una manera autocrítica o algo parecido, o están poniendo el foco sobre algo que no funcionaba bien en su país. Pero en este caso, claro, yo no sé, Esther, si existen datos sobre qué porcentaje de la población europea o española sí que está guardando esas células madre. ¿Existen? Datos así de oficiales. Darte un porcentaje de datos oficiales yo no tengo. Lo que sí que sé es que cada vez menos gente está guardando sus células, o sea, las células del cordón umbilical cuando tienen un hijo para uso propio. Cada vez menos, dices. Cada vez menos. ¿Y eso? Porque una cosa es guardarlas para uso propio, otra cosa es donarlas al banco público, que eso en España sí que se hace. Hay 7 bancos públicos, y cada vez hay menos porque hay una cosa que a mí me gusta mucho, que este podcast no señala y no criminaliza a ningún padre o madre que busque en esto una opción o una solución, pero irremediablemente ya te planteas si las células de ese cordón umbilical son del cordón, son de la madre o son del bebé. O sea, porque esa sangre que está dentro del cordón umbilical, si esperas lo suficiente, pasa al bebé. Entonces, yo tengo una hija de 2 años. Yo no puedo donar un riñón de mi hija, menos mal. Me alegro mucho de no poder hacerlo. ¿Por qué puedo guardar el cordón? ¿En base a qué? Pero habrá un cálculo científico de los plazos en que puede funcionar y no, supongo. Exacto. Lo que pasa es que el cálculo científico es uno, y lo que venden las empresas que comercializan estas ofertas son otros. Ellos te prometen, bueno, esto puede curar a saber el qué. Claro, a saber el qué es demasiado amplio. Lo que ocurre es que cuando eres padre o madre, lo quieres todo y quieres lo mejor para tus hijos. Juegan con tu corazón y no con la razón. Ahora mismo, donde hay más células madre y donde, si quieres donar células madre, lo que hay que hacer es donar médula ósea, que es una cosa que puede donar cualquier adulto sano y de manera autónoma. O sea, mañana tenemos una entrevista en La Ventana con Sergio Pérez Mencheta, que ha escrito un libro, además, contando su odisea pre y post trasplante de médula de su hermano, y voy a tener presente lo que estás diciendo para comentarlo con él. Y por seguir, quiero seguir un poquito más con la historia de este periodista retirado, de Luis Daniel, porque claro, cuando una cosa es que quieras seguro lo mejor para tu hijo, para tu hija, y otra cuando entra en juego el factor desesperación, que no ves ninguna otra salida. Claro, entonces ahí aparece, por ejemplo, la hermana de Luis, que le sugiere una empresa donde ella ya tiene guardadas las células madre de sus hijos. Mi hermana es farmacéutica y ella conservó las células madre del cordón umbilical de sus hijos en un laboratorio en Suiza. Mi hermana nos dijo que conserváramos las células madre en ese mismo laboratorio. Luis Daniel le dijo a su hermana que lo pensarían. Al poco tiempo, él y Gloria fueron a una feria de artículos de bebés para comprar ropa y otras cosas para su hija, y allí vieron un puesto comercial que promocionaba una empresa que les sonó muy familiar. CryoSave is Europe's leading family stem cell bank. Las células madre del cordón umbilical de los bebés se usan desde hace más de 20 años en el tratamiento de enfermedades muy graves. CryoSave stores over 200,000 samples, originating from about 40 different countries around the world. Es importante recogerlas lo más jóvenes posible, y por eso el momento del nacimiento es una ocasión única. Highest quality in the laboratory practice, and the secure storage of stem cells is the most important objective for the company. We must never forget that every sample is actually representing the hopes of one family. Because a parent would like to know
whether the stem cells of their La children. publicidad es buenísima. Buenísima, claro. El reclamo está ahí. Claro, sí, es que ya lo decía Kahneman, el Nobel de Economía, sobre que hablaba sobre cómo tomamos las decisiones, y es que somos puro corazón, no somos cerebro. Ahí te están diciendo que es que te pueden curar, que el futuro, o sea, te ofrecen el futuro. Sí. Y luego otra cosa es que piensas que te has equivocado. No sé si ha sido el mayor error de mi vida, no lo sé, pero sí que tengo claro que si a día de hoy supiera todas las cosas que me han pasado, si lo supiera entonces, no hubiera firmado con ellos. El camino ha sido muy duro y no hay un solo día que no me acuerde del día que firmamos el contrato con ellos. Este corte es súper chulo porque está hacia el final del primer episodio, y lo más interesante de esta serie de Madre Célula es que... Son 6 episodios, ¿verdad? En ese primer episodio parece que la serie va a caminar en una dirección y parece que nos va a contar una historia maravillosa en la cual este servicio, producto, va a cumplir un sueño, pues bueno, casi de ciencia, un sueño del futuro, pero se tuerce y se convierte casi en un thriller, en una cosa súper oscura. En este caso, Esther, hay testimonios de distintos países de Europa, y una de las cosas más increíbles, no desvelaremos mucho más, ya te lo prometemos, de la serie, es que se ha generado una alianza internacional de afectados por esta empresa. ¿Cómo surgió esa alianza? ¿De una forma relativamente espontánea? ¿Cómo contactaron entre ellos? Pues de una forma muy, muy espontánea. O sea, un grupo de Facebook, ni más ni menos. O sea, es que Facebook tenía sus cosas buenas. Facebook era algo. Sí. No, es verdad. Sí. Entonces empezaron a hablar entre ellos, a preocuparse. Pero vamos, empezaron a preocupar porque es que esta historia empieza de ciencia, de esperanza, de vamos a salvar una... Y de repente se convierte en la caída de Al Capone, que le pillaron por un papel de Hacienda. Que sí. Entonces ese giro empieza a levantar ampollas, suspicacias a la gente que había guardado sus células con esa empresa, y se empiezan a juntar entre ellos, a asociarse. Claro, dan pues un abogado húngaro, otro francés, otro suizo, otro un afectado español y periodista. Entonces, bueno, pues se alían de alguna manera y intentan buscar respuestas de dónde están sus células, qué pasa con ellas. Es verdad que en Madre Célula se cuentan historias de varias familias de distintos países europeos. Hay una de un matrimonio de Serbia, se llaman Ratko y Tatiana, que guardaron las células madre del cordón de su hija, de Isabela. Todo iba bien con ella, una niña tal, hasta que un día se dieron cuenta de que había por ahí algo raro. Su hija Isabela creció rápidamente. Empezó a caminar, luego a correr, y con frecuencia corría a la puerta para saludar a su padre cuando volvía del trabajo. Poco después de un año de nacer, sus padres notaron que algo no iba bien. So when Isabella was 14 months old, what we realized was that she had regressed. Cuando Isabela tenía 14 meses, nos dimos cuenta de que había retrocedido en su desarrollo. Había empezado a hablar, saludaba a su padre cuando volvía del trabajo, corría y reía y cosas así. Y de repente, quiero decir, no te das cuenta el primer día, pero al cabo de 2 o 3 semanas te das cuenta. Te das cuenta, efectivamente. Entonces Raquel y Tatiana lo que hacen es ponerse en contacto con la empresa para recuperar las células de su hija y poder hacer algo, y ahí salta la sorpresa. Pero como se suele decir respecto a los contratos, el diablo está en los detalles. Y Ratko y Tatiana dicen que cuando leyeron su contrato descubrieron que el transporte de las células madre era responsabilidad de ellos dos. Pero ¿cómo podía ser eso posible si estas células están en un tanque muy especial, extremadamente frío, que necesita estar en refrigeración constante? Obviamente no suena fácil. No suena nada fácil, pero por fin consiguen que las células se envíen a Estados Unidos, aunque tienen ya de entrada un mal presentimiento. Hasta que Tatiana tuvo el presentimiento de que algo no estaba bien. No nos habían confirmado que las células madre habían llegado. Estábamos planeando el viaje a Estados Unidos, pero aún no teníamos confirmación de que hubieran recibido las células madre. Así que ella se dio cuenta de que algo estaba mal. They missed so many flights. We don't know why. We have the travel log and they missed... Perdieron muchos vuelos. No sabemos por qué. Tenemos los registros de los viajes y perdieron muchos.
A veces perdían hasta 2 vuelos seguidos. Pero el problema más grande fue que alguien en la aduana del aeropuerto de Nueva York abrió el refrigerador o como se llame, y así fue como se destruyeron las células, porque no había nadie viajando con ellas. Y la aduana se reserva el derecho de abrirlo. Y lo abrieron. La temperatura del refrigerador siempre tiene que estar muy muy baja. No recuerdo bien, pero era algo entre -50, -70, algo así. Una vez que lo abren, es imposible mantener esta temperatura. Y no solo eso, sino que tampoco viajaron de Nueva York a Washington. No es difícil viajar de Newark a Washington, son solo unas pocas horas en avión, y aún así las células tardaron 2 días en viajar. Llegaron el viernes por la tarde y el mensajero las entregó en el laboratorio de Duke. Le dijo a la persona que la recibió: no se preocupe, puede esperar y abrirlo mañana, no importa, todavía va a estar frío. Todo el mundo nos decía: está bien, no se preocupe, la máquina puede mantenerse fría durante 1 semana, 10 días, no se preocupe, no pasa nada. Entonces, para el sábado todavía no tengo noticias y empiezo a pensar, esto no está bien. Esto está fatal, lo que no esté bien es que está fatal. Y quien esté escuchando es un esto, relato, claro, quien esté escuchando esto, claro. Carles, estará pensando, ¿Qué y hago? te queríamos preguntar, Esther, gente que ha guardado este material que esté en España y nos esté escuchando. O que piensen hacerlo. Exacto. ¿A dónde deben acudir para saber si todo está bien o no está bien? Pues no les queda otra que a las empresas en las que hayan contratado o piensen contratar con ellas, porque es que en este podcast se narran una serie de catastróficas desdichas una tras otra, porque lo que no hay es sí hay una legislación en España que es que no puede haber bancos privados por toda la complejidad legislativa, ética y demás que conlleva, porque claro, pasan estas cosas, que es que viajas de un lado a otro, quién tiene potestad sobre esas, o sea, es una locura. Entonces, Madre Célula, nuestro podcast de esta semana en el Club de la Escucha. Esther Sánchez, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.